Un nuevo encuentro de Café Mercosur. Ramiro Ajeno Blanco y Osvaldo Di Princio. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? Bien, Ramiro, ¿vos cómo estás? Bien, bien. Vamos a aprovechar ahora para invitar a nuestras personas que nos escuchan a visitar nuestra página cafemercosur.com y a seguir dejando sugerencias. Y hoy vamos a hablar de un tema, Osvaldo, que es un poco un desmembramiento de lo que habíamos hablado en el encuentro anterior, que era esta justicia selectiva, de alguna manera, esta criminalización selectiva, y tiene que ver con la criminalización del disenso, ¿no? Digamos, cuando se utilizan las armas legales, o más o menos legales, para aplacar las opiniones que no nos gustan de algún. ¿No es verdad, Osvaldo? Sí, perseguir más que todo a aquellos que quieren presentar alguna oposición al que esté en el poder circunstancial, ya sea en el poder nacional o a veces el problema es con los propios poderes locales, ¿no? Como esos pequeños. Sí, un abogado amigo decían que era la falsa autoridad. O sea, hay personas que tienen autoridad y personas que pareciera que tienen autoridad y están queriendo darse una autoridad que no tienen y por eso acuden a este tipo de conductas que muchas veces están en el límite de la arbitrariedad. Sí, o lo pasan la arbitrariedad, o sea, si realmente son conductas directamente arbitrarias, ¿no? Sí, sí, a veces son arbitrarias. Posiblemente con algunos ejemplos nosotros podamos dar un poco a entender lo que estamos queriendo específicamente decir con esto de la criminalización del disenso o la criminalización de la opinión contraria. Sí. ¿Se te ocurre algún ejemplo de Argentina, Osvaldo, que nos Sí, diga? acá hay varios ejemplos y hay algunos que son bien actuales. Uno, el más, que tuvo cierta difusión, o sea, la difusión siempre a veces es limitada porque no se difunde en todos los medios, ¿no? Es el caso del Pitu Salvatierra, que era un dirigente, es un dirigente villero en Capital Federal, que siempre ha tenido encuentros, o sea, con la justicia, y el 21 de junio la Policía Federal lo detiene porque le encuentra estupefacientes en el baúl del auto, que después se demostró que por la cantidad que poseía eran específicamente para consumo personal, por la poca cantidad de droga que poseía. Y sin embargo los grandes medios de comunicación lo vendieron como si fuera el peor narcotraficante. El Pitu Salvatierra todavía está preso, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, todavía está preso y por ahí tenemos que explicar un poco el régimen acá en la Argentina. Si bien acá por ley está penada la tenencia de droga en cualquier cantidad, mejor dicho, sin importar la cantidad que posea el que la tenga, alguna sentencia famosa de la Corte Suprema de Justicia, con la anterior integración, no con la actual, que es el famoso caso Arriola, que donde en un caso Arriola se lo encuentra con unos cigarrillos de marihuana y se lo detiene por eso. Y la Corte dice que como era para el consumo personal, no tendría por qué haber sido detenido y ordena la libertad en función de las libertades individuales, ¿no? Que cada uno, mientras no afecte a un tercero, puede hacer lo que le plazca siempre y cuando no se afecte a un tercero, que es lo mismo que dice la Corte, que cuando es para consumo, ¿y cómo se sabe cuando es para consumo? Por la cantidad que posee y por que no genera perjuicio a terceros. Él lo detienen por Arriola, ¿no? Por poseer, porque por ahí habría que explicar un poco lo que es el caso de Arriola para ver la injusticia que fue la detención de Salvatierra, perdón. Fue la injusticia que fue la detención de Salvatierra, porque encuadra perfectamente en este caso en que tenía droga para su propio consumo, aparentemente. Pero lo que sí, él tenía una historia de dirigente barrial enfrentado con el poder de turno en Capital Federal hace tiempo, ya que es presidida por el PRO, diríamos, el gobierno, algunos años antes del presidente, ¿no? De Macri. Bueno, lo detienen, le ordenan una serie de allanamientos en la casa, no encuentran ninguna prueba que lo incrimine, y sin embargo, en la actualidad, todavía pese a la condena mediática que tuvo en algunos medios, sigue detenido, no encontrándole más prueba que estos
esta pequeña droga para consumo. Eran 9 gramos de marihuana y 3 gramos de cocaína. También es interesante colocar que el caso Arriola no significó un giro jurisprudencial dentro de la jurisprudencia argentina, sino que ya ratificó otra posición de la Corte Suprema de los años 80, que ya decía que para consumo personal no era delito. Sí, lo que pasa que a veces el problema era que en realidad hay una ley que lo establece todavía, porque no fue drogada, lo que la droga, sin importar la cantidad de droga, los mismos es un delito, o sea, y con el sistema jurídico argentino, la sentencia de la Corte no deroga la ley, la No, declara inconstitucional en ese aspecto nomás. en realidad, esta arbitrariedad es mucho más flagrante, porque la detención está en contra de una larga. Sí, tradición de la Corte. Por otro En lado, ese también sentido. me gustaría decir que el Pitu Salvatierra es una persona que encontró a través del activismo social una especie de resocialización. Él viene de problemas con la justicia, él viene de ser un ladrón. Sí, sí, tenía antecedentes de justicia y aparte también tenía antecedentes de adicto a las drogas. O sea, se estaba siendo tratado por eso justamente. O sea, él es un reconocido, propiamente reconocido como adicto. Pero eso no justifica la acción de un juez que escuchamos mucho desde que empezó el programa. El juez Bonadío es quien ordena la detención, lo incomunica durante 4 días y todavía lo mantiene preso. Fue Bonadío, dicho sea de paso, persiga todo lo que sea acá. Sí, sí, en el último tiempo tiene esa predilección, que aparte que es un juez que hace más de 12 años que está en la justicia, porque fue nombrado en el gobierno de presidente Menem, sí, por eso hace más de 20 años debe ser Más de que es 20 años. juez. Y ahora de diciembre a esta parte, tuvo así un ataque de persecución parece un solo color político, parecía. Y también, digamos que este juez Bonadío, sin irnos por las ramas, es un juez que no proviene del ámbito académico ni del ámbito jurídico, viene de la política. Sí, sí. Es un juez netamente político. Y bueno, acá en el caso del Pitu Salvatierra, por pensar diferente, digamos que se están violando 3 cosas. Primero, la posibilidad de una total reinserción social del Pitu, ¿no es verdad? Sí, 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 se le impide que aparentemente estaba encaminado en ese sentido su actitud, su actividad actual. El adecuado tratamiento en contra de las drogas que le estaba realizando, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, sí, y que ahora se le interrumpió por estar detenido. Y una injusticia, ¿no? Sí, sí, por la aplicación de una ley, de una ley que en ese aspecto ya ha sido declarada inconstitucional por el Tribunal Máximo del país. Pero no es el único caso de drogas para uso personal que hubo en Argentina, ¿no es verdad, Osvaldo? Supe de un No, caso. no, no, hubo de otra, no sé si militante social, decirle, porque en realidad era estudiante universitaria, que también fue detenida porque le encontraron un cigarrillo, que acá en Argentina sería porro, no sé cómo se dice en Brasil, Un vaciado. un vaciado, Ujú. un porro o un vaciado, encontraron en la mochila cuando estaba con su novio dentro de la facultad, frente a la Facultad de Artes, y la policía la detiene, le revisa la mochila y la detiene por tenencia de droga. O sea, también estaba ella, en realidad lo que estaban haciendo eran organizando como una jornada por el tema Arbitrariedades de la de las arbitrajes policía. de la policía, sí, justamente. ¿Y quién la termina teniendo? Un policía. Estamos nuevamente buscando aquellas pequeñas cositas, aquellas minucias, aquellos resquicios de la ley, tratando de inventar o armar causas. Acá en Brasil pasa un poco lo mismo, Osvaldo. Acá podemos Justamente ver, te iba a preguntar cómo estaba el tema en Brasil. Yo te decía, más que minucia, a veces se abusan en los grises de la ley. sí, En esas zonas semioscuras que tiene, que no están claras, entonces la utilizan con el sentido de perseguir al que opina, piensa o transmite su opinión diferente. aquí me gustaría hablar de 2 casos, que en la verdad son varios, ¿no? Pero de Más sintomáticos, los más representativos, diríamos. yo lo que diría es que son ahí los que están más rayanos con la arbitrariedad. Uno de los casos que con idéntico accionar, ¿no? Fueron jóvenes detenidos por desacato, tanto en el estado del nordeste de Brasil, en Ceará, como acá en el interior de San Pablo, porque postearon en el Face
algunas frases críticas con el accionar de la policía. 176 kilómetros de Fortaleza, un adolescente de 17 años, postó en el Facebook, después de un robo que hubo en la ciudad donde la policía no actuó, esperando refuerzos. El Diesel postó alguna cosa como la ciudad, esto ocurrió en la ciudad de Itatira. ¿Dónde es Itapira? Itatira es a Itatira. 176 kilómetros de Fortaleza, en el nordeste de Brasil. Y bueno, y él, Y que sea en el, te corto un segundito sí, nada más, que sea en el nordeste de Brasil, o sea, ¿significa algo o esta misma conducta se dan en lugares, diríamos, no sé decirle más desarrollados, o sea, más al sur, donde hay un poco un sistema más moderno parecería en Brasil? entiendo la pregunta, Osvaldo, por eso traje este caso de acá de Serra y otro acá del interior de San Pablo, Ah, también hay en San Pablo. donde supuestamente, como estás colocando bien, habría un desarrollo social un poco más elevado por los índices que se conocen. Bueno, pero el muchacho aquí postó alguna cosa como aquí en Itatira los robos suceden y la policía no hace nada. Y bueno, eso al día siguiente lo llevaron preso por desacato. Así, Eh, pero solamente por haber dicho eso, no hubo ningún otro fundamento, ni... no hubo otro fundamento. La orden de al Colegio de Abogados de Ceará está investigando a ver si hubo un exceso por parte de los policías, ¿no? Porque, ¿qué es esto del desacato? ¿Qué es el delito del desacato? El delito del desacato es un delito bastante, digamos, abierto, ¿no? Porque desacato es desacatar a un funcionario público. ¿Y qué es desacatar? Tenemos que ir al diccionario, ¿no? O sea, desacatar es faltarle el respeto, Sí, sí. es eso, ¿no? O sea, una opinión Sí, contraria, no no, respetar. claro, no respetar. Y es una cosa que viene de la época del derecho romano, Osvaldo, que era para preservar a los emperadores, o sea, era un privilegio que tenían ciertos funcionarios de altísima jerarquía. Y hoy la Convención Interamericana de Derechos Humanos reconoce que eso está en contra de la libertad de prensa y la libertad de expresión de todas las personas y está no exigiendo, pero sí aconsejando a todos los países a que deroguen ese delito de desacato. La mayoría de los países lo ha derogado. Creo que en Argentina se derogó en el 93, ¿no, Osvaldo? En el 95. Sí, o sea, o por lo menos que se lo restrinja a su mínima expresión, no dejarlo. Por lo que vos Sí, decís, en Brasil tiene plena vigencia el delito todavía. Si por sí, lo que publicás en el Facebook sí, alcanza sí. para... No, yo la comentábamos en otro encuentro, Osvaldo, esto lo vi por televisión en un programa dominical donde estaba mostrando a un repuestero que supuestamente vendería repuestos de autos usados. Y el policía lo aborda y le dice, ¿usted vende repuestos de autos usados? Y el repuestero le dice, no, creo que usted está equivocado. Creo que usted está equivocado. Y eso ya alcanzó para considerarse un desacatado, diría Ahí nomás lo el dio comisario. vuelta, lo empujó contra la puerta metálica del negocio, lo esposó y lo llevó esposado y lo pasaron por cadena nacional. O sea, una simple, hasta digamos, ni siquiera digamos que es una opinión diferente, es una expresión normal del derecho de defensa. Creo que usted está Sí, equivocado. sí, 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 Y sí. eso lo pasaron. Bueno, y acá en este caso más o menos pasó lo mismo, ¿no? Se está investigando si esta conducta puede configurar el delito de abuso de autoridad. Una cosa es muy parecida en la ciudad de Pedregulho, en el interior de San Pablo, no en la ciudad, está a unos 430 kilómetros de San Pablo, y lo mismo, un jugador de básquet de 19 años, no vamos a decir el nombre, pero también lo mismo, hubo un robo en la ciudad, se asustó la noche y al día siguiente posteó en el Face eh, alguna cosa como para detener a los hijos de los otros y pegarle en la cara y otras cosas, son buenos. Pero llega el crimen organizado y se lleva un banco y los PM desaparecen. ¿Dónde están? Corrieron. ¿Cuál fue Al día la sanción de la siguiente, policía? al día siguiente los La policías lo reacción. fueron a buscar y lo llevaron a la delegación de la ciudad para hacerle el procedimiento por desacato a la autoridad. Y había algún aval de algún juez, algún fiscal, algo que entendía en alguna de estas dos causas? Bueno, ahora se está investigando si hay, en los dos casos, si hay delito de abuso de autoridad, ¿no? Si hay Ujú. abuso de autoridad. Vamos a ver qué es lo que dice la justicia, pero en estos casos el espíritu de cuerpo suele ser bastante fuerte, ¿no?
Sí, 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 sí. Sí, no hay peor para un juez que tocar a otro juez, diríamos, ¿no? Claro, o por lo menos para una autoridad tocar a otra Otra autoridad, ¿no? autoridad. Ujú, Eh, sí. y está bien esto que estás colocando de un juez tocar a otro juez, porque me hace acordar un poco, ahora hay un proyecto presentado recientemente en la Cámara de Diputados para terminar con el delito de desacato. Y en los fundamentos traen un caso de una agente de tránsito en Río de Janeiro que la condenaron por desacato y tuvo que pagarle 5.000 reales de indemnización a un juez porque quería prender el auto del juez, porque no tenía patente, porque el juez no tenía carne de conducir y porque la factura de compra-venta del auto ya estaba vencida y por eso tenía que haber tenido ya el documento definitivo, ¿no? Sí, sí, sí. Y el juez la quiso chapear, yo soy juez, y la gente de tránsito le dijo, bueno, usted es juez, pero no está encima de la ley. Usted no es Dios. Y por eso no solamente o sea, la condenaron por desacato. No, y fue una actitud, es un vídeo que está en YouTube, se puede ver tranquilamente, ¿no? El juez una actitud muy autoritaria, la quiso llevar presa esposada. Y eso es uno de los Eh, antecedentes para abolir también el delito de desacato. bueno, acá hubo, bueno, no sé si recordarás, hace unos años ya, un juez también que ante una falta de tránsito, cuando fue no sé si al juego de faltas o a arreglar su multa, dijo, no, yo soy juez y que esto te va a costar, qué sé yo, pa. Bueno, pero en función de la derogación de la ley y todo, y como se hizo público esta actitud contraria, diríamos, a la, no al magistrado, sino contraria a la presencia que debe tener un magistrado en una situación, termina renunciando y acá fue muy criticado. Pero ya estaba derogada la ley de desacato, ya no era más delito el desacato, ¿no? Sí. Pero No, este no, le dijo de todo, o sea, aparte, bueno, y muy parecido a lo que vos estás contando. una cosa creo que tiene que quedar claro, Osvaldo. Hay en Brasil como en Argentina existe el delito de calumnias y de injurias y tranquilamente como para cualquier ciudadano. Esto delito de desacato es un plus, digamos, de respeto especial que algunos funcionarios públicos, inclusive la ley es bastante amplia porque habla de funcionarios públicos, Ujú. quieren abrogar para sí, ¿no? Sí, sí, O sí, sea, sí, sí, donde, o sea, donde no seríamos todos tan iguales ante la ley, ¿no? Había exactamente. algunos que serían un poco más iguales, parece. Exactamente, es eso mismo, Osvaldo. Pero bueno, entonces esa una de las cosas que quería traer aquí del lado de Brasil, ¿no? Era este caso de cómo se utiliza el delito de desacato para acallar voces que algunos funcionarios públicos no son diferentes, ¿no? Sí, sí, Por, sí, sí, por sí, otro sí. lado, hay otra cosa que también me gustaría colocar, que es la actitud que tienen algunos fiscales del Tribunal Electoral de perseguir a militantes de izquierda, de partidos de izquierda, por hacer Ujú. donaciones en la campaña electoral de 2014, que supuestamente estas donaciones artificialmente estarían por sobre su capacidad contributiva conforme a lo que dice la ley. Pero estamos hablando de valores, Osvaldo, entre 60 y 150 pesos. Y la mayoría de los casos se demuestra que en realidad tenían esa capacidad para hacer esas donaciones. De hecho, en realidad esto ni debería ser materia judiciable, porque ya hay un parecer del Tribunal Superior Electoral, que es más o menos algo así como la Suprema de Justicia Electoral. Sí. Inclusive el presidente del Tribunal Superior Electoral siempre es un miembro de la Corte Suprema de Justicia, que dice que cualquier persona física puede donar hasta 2.450 reales sin problemas. Entonces, ¿por qué estos fiscales persiguen a los donantes a las campañas electorales por esa poca dinero? ¿No? Parecería que quisieran condicionar conductas. O sea, que uno dice, si yo aporto a un partido de izquierda, me tengo riesgo que me persigan, o no razón en perseguirme. O sea, disciplinar conductas, ¿no? Disciplinar, si no condicionar, disciplinar, porque acá también se da esta situación nueva, que otra vez lo tenemos al inefable Bonadío en la misma situación, cuando decide la persecución de los artistas muchos de los cuales habían tenido cierta participación, cierta identificación con el gobierno anterior,
pero no todos de todas maneras, ¿no? En una causa que es sobre malversación de fondos del Instituto Nacional de Cinematografía de Argentina, donde citó a 70 figuras relacionadas con el cine, y como dije ya antes, con algunas identificadas con el gobierno anterior. Y lo va citando, se tomó el tiempo para citarlos hasta el mes de noviembre, cosa que se asegure que semanalmente o quincenalmente alguno tenga que desfilarle ante las cámaras y vea que van a desfilar y tienen que declarar. Sobre todo con un sector como es el sector cinematográfico, que ha tenido mucho desarrollo. Él los acusa de que dicen que entre el 2006 y el 2007 se utilizaron fondos públicos de manera discrecional. Si ven que había una ley que permitía entregar fondos directamente al Instituto Nacional de Cinematografía, es decir, son de manera discrecional. Y entonces decidió la persecución de alguna serie de artistas, directores, productores, actores, inclusive directores que tampoco tienen, o sea, que ahora son, que en su momento fueron oposición del gobierno anterior, como Solanas y Campanella. Sin embargo, lo mismo lo decide la persecución. Y en un sector tan trascendente para la cultura argentina, que es la cinematografía, que me gustaría aclarar que la ley de cinematografía que tiene Argentina no utiliza ni un peso del Estado. La financiación de las películas sale exclusivamente de 3 lugares, que es la venta de localidades. Cada vez que se vende una entrada de cine en la Argentina, el 10% va al Instituto Nacional de Cinematografía, sea la película nacional o extranjera, sea un tanque de Hollywood o sea una película de bajo costo o un documental, el 10% va al Instituto Nacional de Cinematografía. El alquiler y ventas de DVD, otro 10%, y el 25% de todo lo que cobran los canales por publicidad va como un impuesto más, diríamos, a sumarse a fondos para el Instituto Nacional de Cinematografía. O sea que el Estado no pone un solo centavo para que se produzcan las películas. Pero bueno, no es la situación de ver desfilar toda esta gente, evidentemente busca disciplinar que cualquier actor que algún momento decida, productor o director, tener participación política en algún proyecto político, lo va a pensar 2 veces, a ver si me pasa como les pasó a estos, ¿no? No, y esto que estás comentando, Osvaldo, va tomando algún tipo de relieve, va saliendo un poco de lo jurídico y va entrando también en el ámbito de lo político y vemos cómo van articulando estas cuestiones jurídicas y políticas cuando lo vemos a la luz de las palabras del secretario de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo pérfido, que sale también a denunciar supuestos negocios que hacían algunos artistas con el gobierno anterior. Sí. Y claro, la mayoría de los artistas ha tenido que salir a defenderse, a decir que nuevamente lo pérfido no tiene los datos exactos, que está acusando falsamente. Cada uno de los artistas sale a defender su buen nombre, que justamente es un capital muy fuerte para los artistas. Acá pasaba, yo no sé si se dio allá, qué sé yo, en un momento había 2 artistas, 2 actores que habían tenido mucha identificación con el gobierno porque lo habían asumido ellos decidieron tener una participación política, que eran Pablo Echarri y Nancy Duplá, y habían hecho una novela, y en las redes, una novela La Leona, o sea, de acá en la Argentina, ¿no? Desde fin del año pasado, creo del año pasado, y mucha gente en las redes sociales decía que no la miren porque los 2 son cristinistas. O sea que para ellos también era una manera y como un descrédito su propia imagen. Un poco, vamos a tener que hablarlo un poco más adelante también, pero me hace acordar un poco a lo que está ocurriendo aquí en Brasil, de algunos proyectos de ley que andan dando vuelta, inclusive en algunos estados como Alagoas también se ha hecho ley que tiene que ver con la educación y que es la educación sin ideología. Entonces, supuestamente se estaría luchando contra el adoctrinamiento que algunos profesores realizan sobre los alumnos, principalmente profesores que tienen una visión más de izquierda o que están comprometidos políticamente con un proyecto de izquierda. Como si una persona que tiene una militancia política de izquierda, cuando enseña, adoctrina a las otras, y una persona que tiene una militancia de derecha, no, es neutra y es científica. Aquí pasaría lo mismo, si los actores tienen alguna identificación con el gobierno de Cristina Kirchner, eso es política, pero si son antikirchneristas, eso no sería política. ¿Se entiende cuál es la lógica? La lógica, volvemos a la lógica del amigo-enemigo. Sí.
Y aparte me hiciste acordar, cuando hablaste de Alagoas, se me presentó Color de Melo. Evidentemente Color de Melo nació de algún lugar, no nació de un repollo, diría. Claro, exactamente. Exactamente. Su tierra de cultivo de Alagoas es bastante... Y es raro en Brasil que tienen tantos pedagogos famosos por su orientación y por su difusión, que en este momento, cuando hice la capacitación docente, estudiamos un pedagogo brasileño. Paulo Freire. Pablo Freire. Hablando de Paulo Freire, por ejemplo, Paulo Freire supuestamente está siendo muy combatido por estos sectores que hablan del adoctrinamiento, y el gobierno ahora está investigando quién dentro del propio gobierno ha modificado la página de Wikipedia de Paulo Freire diciendo que era un adoctrinador marxista y que le ha hecho muy mal a la educación brasilera. Dentro del gobierno provisorio de Michel Temer ha salido esta modificación de la página de Paulo Freire. Y tiene que ver un poco también con alguna posición que están tomando. Así como en Argentina muchos artistas se posicionaron a favor de Cristina y no renuncian a sus banderas, acá en Brasil muchos educadores también están a favor de Dilma Rousseff y están no renuncian. Claro, y están en contra del impeachment. Hace un tiempo atrás, digamos específicamente unos 15 días atrás, en el sur de Bahía, en la ciudad de Itañem, hubo una manifestación de 200 educadores en contra del impeachment de Dilma Rousseff, y apareció un juez que después desapareció porque no se supo quién era, y un teniente de la policía militar queriendo desbaratar la manifestación. Claro, los educadores siguieron con la manifestación, el policía militar volvió a su casa, se puso el traje de policía militar y junto con otros policías quisieron nuevamente terminar con la manifestación contra del impeachment. ¿Cómo terminó la situación? Bueno, después llegó la verdadera autoridad, negociaron y la marcha estaba siendo una marcha totalmente pacífica y dentro de la legalidad, o sea, porque digamos acá los protocolos de Brasil, para que la marcha sea legal, tiene que decir cuál es el destino, el recorrido, y de alguna manera negociarlo con la policía. Pero bueno, estas personas, tanto este juez que después desapareció como este teniente de la policía militar, intentaron silenciar las voces de los trabajadores, ¿no? Que estaban simplemente reivindicando un derecho político, que es el derecho de estar en contra del impeachment de Dilma Rousseff, ¿no? O sea, nuevamente disciplinar por las buenas o por las malas las voces disidentes. Y evidentemente el deseo de disciplinar llega tan lejos como a modificar el sistema educativo, ¿no? Sí, o sea, ahí ya no es una cuestión de medios de comunicación, sino directamente trabajar sobre los más chiquitos. Y como para ir finalizando, Osvaldo, me gustaría llamar la atención sobre lo siguiente. Estamos hablando de actores menores dentro del escenario político. Estamos hablando de tenientes de la policía militar, de algunos fiscales, de algún juez como Bonadío, que todo el mundo lo considera como un outsider, de pequeñas autoridades, o sea que parece que cada uno va con su política, con su actitud militante, asumiendo este papel de disciplinador. Sí, sin olvidar que si bien sean pequeños o mayores personajes, todos están avalados por el poder de turno, ya sea el poder local o el poder nacional. Que Bonadío tiene el aval del gobierno, como supongo que lo tendrá estas autoridades propias de republiquetas, digamos. Autoridades republiquetas, ¿no? De pequeños. Por un lado, el aval del gobierno, tanto sea por acción o por omisión, como un encubrimiento mediático muy fuerte, ¿no? Porque, como habías dicho, el caso del Pitu Salvatierra es casi... Los medios dijeron que era casi un narcotraficante, ¿eh? Y todos estos datos que yo te he colocado aquí de Brasil, salvo uno o dos que los he tomado de la Folha de São Paulo, la mayoría son todos de periódicos marginales, de periódicos de blogs marginales, porque es muy difícil encontrar estas noticias de estos abusos en la gran prensa. Sí, no, pero no, acá sí estas cuestiones se difunden bastante porque buscan justamente disciplinar, ¿no? Que la gente intente no tener esas conductas contrarias al poder. Que sirva de ejemplo. Claro, que sirva de ejemplo. Bueno, Osvaldo, ¿dejamos por aquí entonces? Sí, ya creo que el recorrido fue bastante interesante. Bueno, Osvaldo, un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo y nos vemos en la próxima.